Bueno, compañeros, entonces siguiendo pues con la actividad de los grafos, vamos a empezar a especificar lo que es la tipología de ellos, la nomenclatura de ellos también y la manera de su representación. Y en esa manera de representación vamos a hacer una identificación de las listas de grafos. Entonces por acá, recordemos pues lo que es el grafo como tal, los elementos conectados entre sí. Sabemos que cada uno de estos puntos son denominados nodos o vértices. Generalmente son identificados con la letra V y las líneas que los unen son denominadas aristas. Entonces, hoy vamos a encontrar unas características propias de estas aristas, porque dependiendo también de ellas que tengan sentido o conexión. Entonces, en medio de todo esto, pues tenemos que el sentido etimológico de la palabra grafo viene de lo que es trazar. En este caso estamos trazando una ruta. Y a la izquierda tenemos un diagrama de flujo en el cual encontramos pues una manera de hacer una decisión, de resolver un problema y el camino como lo resuelven. Aquí pues también hay un ejemplo de pequeñas rutas entre estas ciudades españolas que también pueden entenderse como lo que es una ruta de transporte empleada por alguna empresa para dirigir sus buses, para dirigir sus camiones o algo por el estilo. Entonces, entre algunas de ellas podemos encontrar también que tienen interconexiones o puentes o que tienen pequeñas escalas, pequeñas formas o maneras de llegar a otro lugar. Pues entonces no dejan desconectar la función de su origen de información. Aquí tenemos otro que cuenta con la direccionalidad. Entonces, pues no hay ningún nodo suelto, pero desde cada nodo si hay una forma o hay una manera o hay una ruta. Entonces, eso es lo que se debe indicar, las rutas también. Entonces, como el grafo es un conjunto que no tiene elementos vacíos, el grafo no está vacío, simplemente tiene son vértices o nodos, y de allí aparecen las famosas aristas que indican la orientación o que puede no tenerla. Es decir, en el caso de acá de las ciudades, no tienen orientación. O sea que puede asumirse que es tanto de ida como de regreso. Mientras que en el que tenemos aquí en el medio o acá a la izquierda, sí tienen orientación. Eso quiere decir que la información debe fluir en ese sentido solamente. Ahora bien, la representación binaria como tal, pues a la expresión del grafo, tiene que indicarse que cada conjunto G, es decir, el grafo, contiene una cantidad de elementos o de objetos en sus vértices o nodos. Y cada uno de esos elementos están contenidos en dicho vértice y por cada vértice tiene la relación binaria con cada uno de sus elementos a través de sus arcos o aristas. Entonces aquí vemos una representación aritmética, dado que tanto X como Y pertenezcan al vértice, puede ocurrir que X o Y pertenezcan a A, cuyo caso diremos que E, además de la Y, están unidos mediante un arco. Y podemos decir también que X o Y no pertenecen a A porque diremos que no lo están. Ahora bien,
Si las aristas tienen asociadas una dirección, tanto X o Y, que son las que pueden haber resultantes de cada nodo, de cada vértice, Y, X no son equivalentes, porque ellas no van hacia la misma dirección o no van hacia el siguiente nodo, porque son dos rutas diferentes. En ese caso estaremos diciendo que el nodo va dirigido. Y en otro caso, XY que sea igual a YX, diremos que el grafo no está dirigido. Entonces, el de la izquierda está dirigido y el de la derecha no. Aunque Profe, se podría decir, disculpe lo interrumpo, se podría decir que en el caso de decir XY o YX, el primer símbolo, sea X o sea Y, es de donde sale la arista. Y el segundo símbolo sería donde llega. sí, señores, en un momento dado, para nosotros en el almacenamiento puede ser una coordenada. Recordemos el caso de las matrices que ahorita la vamos a tocar. Ya. Entonces, ¿qué puede pasar? Que este nodo, que a su vez en direccionamiento de memoria hace referencia a lo que es una coordenada, ¿cierto? Puede indicar a dónde tiende el siguiente dato o a dónde tiende la siguiente dirección. Y en el caso del 1, de la gráfica de la izquierda, es XX, por ejemplo, pues en la flecha esa que va y vuelve en el mismo sitio del 1 este. Ah, bueno, eso indica que es el origen, ¿no? Que es de donde parten los datos. Es un modo de indicación que es el origen de la información o donde se produce el primer dato. Entonces, el primero está dirigido y el segundo no lo está. Entonces aquí vamos a venir a revisar un grafo de lista. Mira aquí la curvita también en otro modo de nomenclatura que se orienta, que se refleja. Porque pues muy cómodo encontrarlo por el unos, buscando siempre que sea como el origen. Pero pues para el ejemplo puede darse el caso de que sea cualquier número, independientemente que sea mayor o menor. Entonces, este grafo es un grafo que tiene una lista de incidencia. Pero el que tenemos acá, en esa representación, tienes una lista de adyacencia. Vamos a ver por qué. La lista de incidencia está representada por un vector de pares ordenados si el grafo está dirigido, donde cada uno representa pues su par, una de las aristas. ¿Qué es lo que ocurre? No lo tengo dirigido, no me aparece con flechas, sino simplemente las líneas. Entonces, por lo tanto, no es una lista de incidencia. En cambio, en la lista de adyacencia, cada vértice tiene una lista de vértices, los cuales están adyacentes a él. Entonces, ocurre que causa una redundancia o causa más bien un direccionamiento de que el grafo no va dirigido, sino que cada uno puede llevarlo al otro, ya que A existe en la lista adyacente de B o viceversa. Es decir, la ruta que yo coja, cualquiera de ellas me puede servir. Sí, señor, claro, son punteros. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia con los punteros? Que en el caso del puntero se indica que siempre vamos a uno siguiente, mientras que aquí yo puedo regresarme. Puedo ir y venir varias veces sin problema. Sí, señor, correcto. Muy bien, señor Pulgarín. Bueno, ahora bien, vamos a mirar otros que también son no dirigidos en este caso.
Ambos están contenidos pues en el modo de los ejemplos de los que no corresponden pues a tener una representación a ese tipo o a ese estilo. En el caso pues de una estructura matricial, ya viene a jugar aquí un valor diferente. Como estructura matricial, pues encontramos otros elementos que están conectados a él, siendo pues más de ellos, no solamente pues los que ya tenemos allí concebidos, sino que entran a jugar un papel muy interesante los demás también. Entonces, para este caso, las estructuras matriciales estarían representadas por el caso de una matriz de aristas y de vértices, donde aparece entonces la representación arista-vértice dentro del corchete, ¿no? Lo que tenemos nosotros para mostrar en el caso de una variable que fuera a modo posición dentro de una matriz. Y en la matriz de adyacencia el grafo está representado por una matriz cuadrada de tamaño n cuadrado, donde n es el número de vértices. Y si hay una arista entre un vértice y otro vértice, entonces el elemento mxy es 1 y de lo contrario es 0. Vamos a mirar ese caso también cómo se representa. Ustedes alcanzaron a consultar por allí lo del grado de un grafo. Sí, señor Pulgarín, es el punto de la conexión, donde se conectan, donde se interceptan o se reúnen. También cualquiera de ellas es, en este caso, su definición como tal. Compañeros, les pregunto, ¿alcanzaron a consultar acerca del grado de un grafo? Bueno, pues yo la verdad consulté eso, pero la verdad es que no entendí prácticamente nada. No, así como por letra o así, no. ¿Muy enredada la situación o qué? Sí, está como bien enredado, como esas fórmulas así. Más bien investigué como que también había hecho de algunas aplicaciones para hallar el grado. Ahí encontré dos en especial. Una que llama Graphene Slide y otra de calculadora Dijkstra. Se llama. Pues sí, pero la verdad es que no sé el procedimiento. No lo entendí. Listo. Revisando pues allí lo que es la lista de adyacencia, en este caso de la matriz, corresponde a una estructura que asocia cada vértice de un grafo con una lista que contenga los vértices de él. En este caso, pues iríamos a hablar, colocando pues el ejemplo anterior, les coloco aquí mismo el ejemplo para que lo revisemos. Listo, sí. Entre más aristas, mayor es el grado. Claro que sí.
Vamos a mirar este ejemplo que le estoy colocando acá para que lo refleje. Lo podemos reflejar como debe ser aquí. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a mirar esta representación. En este caso, como dice allí Purgarín, vamos a revisar la relación que existe entre él. En el nodo o en el vértice 1 tenemos una incidencia hacia el 2, hacia el 3 y hacia el 4. O sea que mi lista adyacente la puedo crear así, sin problema. Pero en el 2 solamente tengo una lista adyacente con el 1. No tengo más posibilidades. Sí, señor. Nodos o conexiones. Bien. Ahora, con el 3 tengo sola relación con el 1 y con el 4. Y en el 4 tengo relación con el 1 y con el 3. Relación adyacente. Esta X aquí al final de la representación de la lista indica que es null o que es vacío, que es el último. Ahora bien, si vamos a ir a encontrar, por ejemplo, para un grafo que les voy a colocar aquí de ejemplo, vamos a mirar su representación, cómo quedaría. Entonces, en este caso, les voy a plantear este ejemplo. ¿Qué tipo de grafo es? ¿Dirigido o no dirigido? No dirigido. Ya nos llegó el señor Jorge, muy silenciosamente. Sí, qué pena la demora. Es que estaba con un problemita en el trabajo. Ay, veo que de eso estamos todos, no me preocupe. Pero la respuesta es no dirigido. Ya, No dirigido, porque correcto. no hay conexión con otros, No dirigido. aristas. ¿Están todos de acuerdo? Para mí es Ese es dirigido. dirigido, profe. ¿Por qué es dirigido? Porque la arista tiene conexión con otro vértice. Tiene Porque el B conexión. nunca se conecta con el A. Listo, ¿y por qué más? Y porque el C tampoco se conecta con el A. O sea, el A se conecta con el B y con el C. Eso quiere decir que es dirigido. Sí. Si fuera no dirigido, entonces estarían todos conectados. Eso es lo que entendí, ¿no? No sé. ¿Qué más puede pasar? ¿Y qué pasa con las flechas?
Está apuntando, están dirigiendo. Están dirigiendo, sí señor, correcto. Si fuera no dirigido, estaríamos hablando a este estilo. Ah, vale, vale, ya entendí. Pero es verdad lo que dice Pulga, que si no, que si es no dirigido, o sea, lo del A y el C, pues, la conexión entre ellas, de que el C no puede conectarse con el A. Listo, vamos a revisar aquí algo. Eso es una posición que es susceptible a que pueda pasar. No es que tenga que estar conectado. Puede que la necesidad o el medio esté indicando eso. Vamos a revisar la representación, cómo quedaría. Bueno, entonces tenemos 3 nodos, ¿correcto? El primer nodo, que es el nodo A, que es la que tiene la etiqueta en su interior, indica, ¿cierto? O da ruta al segundo nodo llamado B. ¿Estamos? O sea, en el caso de manejar la posición o en el caso de apuntar al siguiente, el siguiente en este caso está en B. Ahora, el adyacente está indicando que es un valor 10. Este espacio tiene un valor 10, que es el adyacente. Esta cosita. Ahora bien, proviene o tiene un origen del 1, pero se dirige o tiene un destino hacia el 2. El valor. Y de allí también hay un punto A que se dirige hasta el C, que vale 5. En este caso. De allí mismo se desprende el punto 3 o C, con la etiqueta C, que contiene un valor de 5. En la ruta BC hay un valor de 3. Véalo, acá está. Este mismo 3 que está aquí. Entonces tenemos el nodo, la etiqueta y la posición siguiente hacia donde le indique. Totalmente dirigido se encuentra acá. Entonces, en la representación del caso en la programación, vamos a encontrar la siguiente estructura o el siguiente caso.
Entonces, este tiene estructura tanto de C como de Java. Tengo definida una estructura pública en la cual especifico un nodo. Al nodo le doy una etiqueta y el nodo tiene un valor. En este caso, pues son enteros, que es la posición o la marca de dicho nodo. Ah, ya entendí. Y tengo en medio de esa posibilidad una estructura nodo, es decir, este mismo se vuelve recursivo aquí, en donde se convierte en un puntero que es para la posición siguiente. Y la posición siguiente tengo dos posibilidades. Lo que hablamos de hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Tengo la posibilidad de indicarlo de esa manera. Y voy a formar un arco adyacente también. Entonces, el arco, que es este que se encuentra abajo, es una función recursiva del grafo, de la gran clase grafo. Entonces, aquí en la estructura nodo tengo yo dos estructuras, dentro de ellas siendo recursivas. Pero lógicamente la estructura nodo es la más grande. Y siempre va a tener la posibilidad de crear un nodo siguiente con algunos arcos que se denominarían adyacentes. ¿Cómo nos podemos proteger, abuelo? Preguntó Zapito. Bueno, declaró abuelo, voy a compartir mis secretos contigo. Mi primer secreto es ser valiente. Debes ser valiente al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento apareció una culebra. Hola, sapos, histeó la culebra. Voy a comer de almuerzo. En este caso, pues, se nombra o se trae la clase grafo, se carga ella como tal principalmente, definiéndose su estructura nodo y con sus nodos incluidos. Se debe declarar la función de localización de las mismas etiquetas que tiene cada uno de ellos. Se verifica la existencia del nodo como tal. Se verifica y se crea también inicialmente como vacío, con la posibilidad de colocarle algún valor. Y luego se inserta el nodo y su arco. Y yo tengo la posibilidad de eliminarlo o de desconectarlo como tal. Eliminarlo es desaparecer el valor, pero desconectarlo es quitarle la eliminación, o más bien llamarla eliminación de su arco. Es decir, aquel adyacente que une a cada uno de los nodos, al desaparecer, pues se desvincula y en este caso, pues permite hacer la conexión. Y al desvincularlo, pues rompe la conexión que existe. Entonces, encontramos pues muchos ejemplos, muchos ejercicios en diferentes maneras de llegar a hacer o de llegar a manejar los grafos como tal. Generalmente, pues todos ellos están involucrados en el manejo de las tablas o del modo matricial para el trabajo con las bases de datos especialmente, en donde podemos indicar o podríamos agregar que el manejo de un grafo estaría asociado a recorrer todo un camino que se necesita para una consulta.
Al encontrarlo adyacente es porque se encuentra a un lado, es decir, un campo siguiente a la estructura que estoy buscando. Cuando lo tengo indicado en una estructura de consultas, cuando tiene que ir a un árbol de consultas, tiene que salir a otro servidor, por ejemplo, entonces la estructura de la lista se abre convirtiéndose en algo mucho más grande porque ya este no puede ser local, sino que puede ser externo, o sea que sus vértices empiezan a generar más de un grado en ese grafo, o sea que eso determina el tamaño que puede tener el grafo. Y en un grafo de estos se puede convertir ya luego cada terminal o cada base de datos local en un pequeño árbol de consultas. Entonces, de esa manera, estaríamos interconectando la información de tal manera que quede disponible. Otro ejemplo claro de este grafo es cuando yo puedo hacer la consulta y tengo las bases de datos a modo espejo, que por distancia, la que responda primero, por velocidad, por el tramo de internet, por el ancho de banda, por la última milla que tenga en conexión con el servidor, entonces puede arrojar el dato más rápido. Entonces, en el orden de la programación, las bases de datos también pueden estar, si no están en cascada, si están en otro modo de interconexión. Son trabajos para tener unas ideas diferentes de interconectar estas funciones. Sí, señor, es más fácil el árbol que el grafo, ¿cómo no? Porque el grafo se vuelve en ese componente más grande o mayor a la hora de poder trabajar con la información. Incluso pues dentro del grafo podemos encontrar los árboles. Por eso es más complejo, por el tamaño que pueda tener. Entonces, si yo les muestro una interpretación gráfica matricial, esa sí que se vuelve más compleja todavía, más interesante aún. Les voy a mostrar otro ejemplo sencillo y fácil para que identifiquemos la relación pues que existe también acá con los elementos de trabajo de las listas. Para que revisemos esta otra interpretación, a ver cómo la perciben. Miremos, el grafo inicia en el 1, ¿correcto? Aquí está su origen. Del 1 hay una salida hacia el 2. Muy bien. Y también tiene salida hacia el 3. Y en el 3 finaliza porque el 3 no se desprende más para él. Ahora, el 2 no tiene orientación, en este caso no está dirigido a ningún otro nodo. Por eso corresponde a vacío. Ahora, desde el 3 tengo posibilidades hacia el 2 y hacia el 4. Y en el 4 tengo posibilidades solamente hacia el 1. ¿Qué tal la representación? ¿Más fácil esta? Claro, toda una vida está más fácil esta. La otra sí estaba como compleja. Sí. Esta es mucho más cómoda. Pero es simplemente la elaboración de la lista. Entonces aquí podemos indicar, por ejemplo, que, bueno, Jesús no ha podido llegar ahí todavía, pero podríamos indicar, imaginemos que aquí tenemos una interconexión por fibra óptica nacional, la cual nos interconecta. Hablemoslo pues en el caso de las redes. Entonces la conexión llega por Barranquilla a través del cable submarino internacional, por allá aquel que viene por debajo de los tiburones.
Listo, muy bien. Entonces llega a un nodo regional, por ejemplo, que puede ser Medellín. Listo. Y ahí muere. Entonces Medellín se defiende con ellos solos y no más. Pero sale otro que viene para la región centro-suroccidente. Entonces digamos que esto es Bogotá. Sale otro canal. Pero Bogotá alimenta a Medellín por si este falla. Y Bogotá nos alimenta al suroccidente y del suroccidente hacemos un anillo que retorne también hacia Barranquilla otra vez, por si algo le ocurre a Barranquilla por el tramo que está originando. Lo podemos alimentar desde otro sector. Entonces, en algún momento, por ejemplo acá, 1, 3 y 4 están formando lo que se llama como un anillo. Es otra manera también de representación, en el caso pues de las redes, ¿no? Profe, una pregunta. En el caso este del grafo, pues de este ejemplo, ¿en qué se basan para tomar el orden de 1, 2, 3, 4? Pues aparte pues, de hacerlo más fácil aquí, pero ¿por qué lo toman verticalmente? Me refiero en la explicación de 1, 2, 3, 4, si por ejemplo desde la conexión de 1 y 2, 2 y 3 no tienen conexión, pero 3 y 2 sí. Entonces, ¿por qué colocan 1, 2, 3, 4 y no, por ejemplo, 1, 3, 2 y 4? Bueno, generalmente es el orden en el que está creado la situación o la realidad de los datos, ¿no? Pues como puede estar 1, puede llamarse 20, puede llamarse 30, puede tener un valor diferente. Acá, pues el 1 es porque se indica que es el primero o por donde se origina el grafo. Sí. Simplemente es eso. Pero Sí, pues el pero valor pues puede yo ser me diferente. refiero, No interesa que sea mayor valor o menor valor. Es simplemente una etiqueta de lo que teníamos por acá atrás. ¿Sí? Simplemente este es un inicio, el caso del manejo de la etiqueta. Puede contener lo que quiera. ¿Sí? A, B, C, Y la puede etiqueta ser, como para no perderse. sí, claro, puede ser Medellín, Bogotá, Cali, no hay problema. Pero ahí estaría mal. Pues yo creería que estaría mal el eje gráfico ¿En cuál? En el 1. en el derecho porque se supone que el 2 no se conecta con el 3. Ah, correcto. Bueno, resulta que ellos tienen algo que se llama la adyacencia. Entonces, el 1 tiene conexión con ambos. Entonces, por esa razón, la lista se vuelve adyacente. Entonces, de este modo, no es que esté conectado del 2 al 3, no es eso. Es que el 1 tiene conexión tanto con el 2 como con el 3. No, sí, profe, pero yo digo el 2. Acá. Porque, sí, ahí porque se conecta con el 3 con la flecha hacia abajo, si no están conectados. No, lo que pasa es que por el sentido. El 3 está conectado con el 2, más no es el 2 con el 3. Míralo acá. Es para representar el orden jerárquico, es como para dar como el uno, sí, la continuación, el siguiente o el siguiente paso o el siguiente proceso. Y en este caso sería el proveedor, por ejemplo. ¿Quién le provee a quién? En el orden del aprovechamiento de la información, en este caso el 3 le provee al 2, más no el 2 le provee algo al 3. Mientras que el 1 sí es proveedor tanto del 1 como del 3, en este caso. Del 2 y del 3, perdón. El 3 es proveedor del 4, ¿sí? Y también lo es del 2. Pero el 4 solamente provee al 1. o sea que el grafo verticalmente, lo que estaba hablando Pulga, el que también le comenté ahora, nada más es una forma como de mostrarlo. Y ya horizontalmente sí es una forma de explicarlo. Sí, sí, es correcto, allí. Aquí estamos haciendo representación. Y contamos pues el suceso como de una de las realidades que puede pasar. Ya.
Vamos a mirar este otro caso, a ver cuál sería la manera de expresarlo. Si lo hiciéramos pues aquí entre todos, a ver cómo nos va. Bueno. Imaginemos que el origen, ¿cuál puede ser? El A, profe. Siempre es el A, ¿no? Pues no siempre. O bueno, el B. Eso Miremos, desde un de la izquierda, ¿qué? no siempre tiene que empezar a la izquierda. No se supone que por eso se etiqueta, para saber cuál es el origen. Bueno, resulta que como dice A, como dice B, puede decir Pereira, Cali, Medellín. Entonces, pues no sería el más indicado sentido decir que sea en orden alfabético o en orden de valor. En este caso, miremos desde dónde se produce la información. ¿Quién provee? El A, pues en cuanto al no dirigido, porque en el no dirigido pues no sabemos hacia dónde va, pero en el Bueno, dirigido ya nos podemos dar cuenta de que pues se puede basar del C o del D. Yo diría que el D, en el dirigido diría que el D. Es el el D, sí que... Yo también señor, apoyo el D. El el D. D, correcto. O sea que a la hora de representar el valor, el D sería el primero. Porque Y tiene más aristas conectadas. eso, tiene más aristas. Sí, señor. Ahora, si lo fuéramos a representar así como está acá, aquí sería el D, ¿correcto? ¿Hacia dónde se desprende? Hacia la IC. Hacia la y C. Sí, señor, correcto. Listo, bien. Pasemos a uno de ellos, pasemos al C. ¿El C hacia quién se desprende? Hacia la, Hacia el A. ¿Y el A hacia quién se desprende? el B. Hacia el B. ¿Y el B? Hacia nadie. ninguno. A ninguno. Listo. Ya. Ahí quedó. Ese es el sentido. Sí, señor, correcto. Hay que tener cuidado porque como la última clase corresponde a una evaluación escrita, entonces hay que montar algunos ejercicios de algún grafo, entonces puede ser de estos. Oye, entonces si hay, digamos, un grafo en el cual tienen, por ejemplo, dos vértices, las mismas aristas conectadas, podemos empezar desde cualquiera de los dos. Ya lo voy a colocar, compañero. Dame un Voy a hacer segundito. una pregunta. Ya se lo voy a colocar para que lo analicemos. Entonces se presenta el siguiente caso, que estos son los de la vida real. Estos así sencillos, pues, es aquí como para amasar la plastilina, ¿no? Vamos al verdadero. A estos, por ejemplo. Ah, es que se pueden ir y volver también. Ah, y entonces, compañero, Ah, pues... cuando usted como tiene la... un canal, cuando tiene los canales bidireccionales, entonces usted puede enviar información y también puede recibir. El A es un vértice no adyacente. Si En tiene ese caso, solamente uno, pero no tiene nadie conectado hacia él. no tiene nadie conectado hacia él. Pero muy posiblemente sí sea el origen. Porque como no hay nadie conectado hacia él, nadie más le va a proveer, pero él sí provee. Y si revisamos el B,
que es uno de los que tiene aristas también salientes, encontramos que conecta muchísimo. Miremoslo también pues en el sentido de un proveedor de internet. Entonces, imaginemos que aquí trae otra vez la fibra Mediacommerce, ¿cierto? Y Mediacommerce le vende a Tigo Une, por ejemplo, en Medellín. Y Tigo Une le vende a Claro y le vende a ETV. Y arranca. Entonces, ETV le brinda aquí ese soporte a Claro por si acaso le pasa algo, ¿no? Por si este falla en este tramo, este le puede levantar por acá. Y Claro comunica a todos sus hogares y empresas y demás. Y de alguna empresa puede existir algún modo de rebote que le llegue aquí, por si este canal se rompe. Entonces, solamente hay una doble implicación aquí. Entonces, hagamos los nodos con su lista. La A le provee Al B. al B. El No, B, profesor, señor. pero entonces no entiendo. Usted me está diciendo que primero el inicio es el que más, o sea, el inicio en realidad es el que uno cree que es, o es el que tiene más conexiones. Porque ahí en el ejemplo que usted está dando ya, obviamente, el inicio sería el A, ¿no? Sí, claro. Porque si el A no pasa nada, todos de ahí para allá se mueren, por así decirlo. Es como tener un 0 o un null. Sí, señor. Pero entonces, en el caso anterior, el B sería el que tiene más conexiones. Entonces, ¿cuál sería ahí el origen? O el Ah, inicio, bueno, pues. listo, claro. Como el B no tiene más quien le provea, si no existiera el A, el B sería el origen. O el E. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el E? También podría ser, sí, correcto. También podría ser el E. El tema es que ¿Por qué lo descartamos? empezamos, ¿Por qué lo descartamos? Porque el A tiene un solo sentido. Entonces tiene un sentido de provisionamiento. pero viéndolo desde si no existiera la A, yo creo que sí sería el B, porque si empezamos desde el E, el E no podría tener conexión con el B. En cambio, el B sí tendría conexión, pues, a la larga con el E. Exacto, correcto, ahí sí. Bueno, entonces el B tiene conexión con el C y con el D. El D tiene conexión con el C solamente. El E tiene conexión sencilla o simple con el D y tiene doble conexión o conexión bilateral con el C. Allí en este caso, la flecha iría en doble sentido. Esta acá se expresaría con los dos picos, con las dos puntas. Y sigue siendo dirigido. Bueno, prepárense que les tengo otros dos más complejos para analizar. Aquí no estamos haciendo sino análisis de datos, compañeros. Y en ese análisis de datos perfectamente estamos haciendo un trabajo especial del diseño de datos o de almacenamiento de datos. Bueno, dígame pues por dónde empieza este asunto. Por el 7. Pero es que si empieza con el 7, es que no sé, Es igual que dan por fuera muchos. porque no tiene conexión el 5 Ni el 3 tampoco. y el Pero 3. pero el 7 es el que conecta más. Sí, señor. Bueno, ¿qué Pues, puede pasar también?
El 3 también conecta Todo- igual, o el 11 más. Toda esta fila de arriba son iniciadores también. Que hay uno que provea o que sea el nodo inicial, sí. Posiblemente sea este 7, correcto. Sin embargo, el 5 arroja información o alimenta información acá. Y el 3 también provee información a otros dos. También se puede presentar ese caso. Entonces, esa variedad se pone muy interesante. Pero entonces ahí se pierde lo que habíamos hablado ahorita de que el que tenga más aristas es el que da inicio, porque por ejemplo ahí veíamos, el 11 tenía más conexiones el, que el 3, el 5 o el otro. Sí, señor. Y en este caso, este es de material viejito. Se nota. Este es a modo matricial. No, para ahí empieza desde el A1. Se ve. Miren una dinámica que se empieza a repetir. Si usted Sí, revisa esta la vi. figura, vuelve y la encuentra por acá después. Tiene un elemento recursivo. Tiende por la izquierda y tiende por la derecha, porque por el centro solamente alimenta a los laterales. Entonces aquí, de lo exterior, vuelve la unión. Lo abre a los extremos y vuelve la unión. Lo abre a los extremos, en este caso lo abrió solamente a uno, y de un extremo se alimentó él y lo abrió otra vez al centro. Yo entendería que este grafo trabaja de manera recursiva, proveyendo información de diferentes nodos que se alimentan tal vez por diferentes canales o diferentes sistemas de información, de tal manera que cuando uno de ellos falle, el otro esté supliendo la información que necesite. Digámoslo así, cuando un servidor colapsa, el otro pueda estar alimentando la información que éste no tenía. Por eso existen allí las bases de datos espejo, o los discos espejo, o los discos remotos, para que formen también este tipo de caminos, supliendo la información siempre hacia el centro. Miren acá, hacia el centro sería como el posible usuario que pueda disfrutar de la información. Y les muestro otro caso similar también. Ese ejemplo que estaba mostrando, profe, esto es aplicado, ¿sabe a qué? A los sistemas de riego, en la parte, donde, por ejemplo, el canal principal suministra a varios terciarios y ese, pues, de los terciarios empieza a ramificar directamente a los, digamos, los cultivos o pues, a las zonas donde deben llegar todo lo que es el agua. Sí, Ese ejemplo es también. muy bueno. Puede ser no solamente el de los cultivos. Imaginemos también la misma tubería urbana, la del acueducto de nosotros. Por eso es que encontramos muchas veces que hay cortes de suministro del agua o de la energía también por sectores. Entonces usted suspende, por ejemplo, una arista que en el ejercicio, digámoslo así, del campo eléctrico es bajar una vela, bajar una resistencia, entonces corta un circuito. Corta un circuito es aislarlo de información, en este caso información eléctrica. En el caso de la tubería, para el servicio del acueducto, pues es cerrar una llave, ¿no? Suspender con una válvula. Entonces, esa parte de grafo se puede aplicar para muchísimas cosas.
Cuando encontramos estos nodos, en el caso pues de tuberías, es como encontrar las famosas T's o las uniones que hay en los interceptos de las viviendas, ¿no? Donde se deriva la tubería hacia otro suministro de agua. Son todos los caminos posibles o las formas posibles que usted tenga también para interconectar. ¿Qué es lo que sucede? A la hora de analizar, también va acompañado de la mano la situación de los costos. ¿Qué sucede? Si fueran tramos de redes, pues la fibra óptica tiene un costo, las interconexiones o empalmes tienen un costo, la maquinaria o el desplazamiento del personal tiene un costo. Si es tubería, pues cada metro que usted utilice, cada unión, cada válvula, también lo tiene. Sino que lo diga el ingeniero Guatapí, que ya llegó por allí todo silencioso también. No puede interrumpir, profe. Apenas llegando conectados del celular. Ah, caramba. Profe, ahí el inicio, pues todos van conectados entre sí, todos tienen una conexión entre todos, pero se podría decir que puede ser el 6 por ser como el más cercano a todos. ¿Y por qué no el 1? Pues yo lo decía en el tema de, por ejemplo, si tomamos el 1 como, eh, como vértice inicial, si queremos tener una conexión con el 11, tendrían que haber muchas aristas de por medio para conectarse con el 11. En el tema de costos o gastos, como usted dice, ya sea de tuberías o de fibra, en ese caso podría ser mejor el 6, pues pienso yo, no sé. Bueno, vamos a colocarlo en el siguiente caso. Todo dependerá del caso, ¿no? Su verdad tiene totalmente una defensa muy grande por las situaciones que se presenten, por el contexto. Ahora bien, si imaginamos que esto fuera tubería y que este fuera el grafo de la empresa de servicios públicos del acueducto, imaginemos qué pasa si el 1 es la motobomba, si el 1 es el tanque principal de suministro. ¿Qué ocurre cuando aquí está bombeando y todas las llaves están cerradas en las viviendas? ¿Qué ocurriría? Que nos saldría más agua. Claro, pero es que el sistema debe fluir con presión para que todos los usuarios puedan tener en algún momento que lo necesiten. Entonces ellos no lo pueden apagar. ¿Qué es lo que sucede? Un retorno. Es decir, al ejercer la presión que va por todos estos nodos y ninguno de ellos utiliza, ¿qué ocurre? Se retorna de nuevo al origen. Esa es una posible interpretación que pueda tener en este caso este grafo. Dije, Señor. y las direcciones no tendrían que ver. Sí, también, claro. Porque, por ejemplo, yo he visto que, pues, se me hizo que dicen el 6, como decía el compañero. Veo que llegan 2 al 6 y salen 2, lo mismo que el 1. Pero podemos ver que del 3 salen 3 y llega solo 1. Ah, sí, señor, claro. Hay unos puntos más estratégicos, más cargados también. Hay puntos que son más importantes. Todo eso es discutible según el contexto, ¿no? Sí, claro, según lo que esté hablando. Les voy a mostrar otro que tiene muchos
Muchas llegadas, pero también muchos orígenes. Bueno, este es muy parecido al que les comentaba ahora, esperen, mejor no. Digamos que en el caso de ya tener que manejar la coordenada o los elementos puntuales de trabajo como tal con el grafo, pues su representación directa tiene una alta implicación ya con el contenido presentado, ¿no? Ahora, si lo miramos desde el ámbito financiero, vamos a ver si este ejemplo se lo puedo mostrar bien a ustedes. Con probabilidades. La capacidad mínima y el costo unitario de un producto para el flujo máximo al costo mínimo. Esto es investigación de operaciones, para los que ya han visto. Pero está dado a modo gráfico. Y a modo gráfico lo tenemos en un grafo. Entonces, aquí es el número de arcos representan la cantidad, la capacidad mínima y la capacidad máxima y el costo unitario. Aquí ya lleva pues otra interpretación. Aquí nos llegó ya el compañero Jesús. Buenas noches. Tarde, pero llegué. ¿Encontró las llaves, compañero? No, acá hay que no. No, me las conseguí. Otro lado. Ah, bueno. No hemos hecho mucho, no que digamos, solamente unas pequeñas representaciones, pero pequeñas. Ya le hago un repaso rapidito con ellas también. Ese que están mostrando ahí es que una representación de un grafo ponderado con direcciones. Con direccionalidad. Y con costos. Indicado en un Ah, problema de ok. probabilidades. Esto me toca explicarlo ya directamente pues con la investigación de operaciones en el caso de lo que se llama un buscar objetivo. Esto se resuelve con Excel. Más cómodo. Bueno, les voy a plantear uno aquí, pero bajado de Venus. Les tengo el modo matricial, que puede estar no dirigido en algún momento y puede estar dirigido en otros. Para que revisemos la interpretación de la matriz.
que esta es la más espectacular todavía. Vamos a revisar si se alcanza a notar cómo es. Hacia donde indica la arista lleva el positivo, porque es a modo booleano. Recuerden por aquí atrás, en el código en C, que si existe el arco y el nodo está indicando para dónde va. En este, modo booleano. O sea que puede ser verdadero o falso, o en este caso un 0 o un 1. Dicha la matriz se interpreta de la siguiente manera. Entonces, me ubico en el vértice A, el cual A con A pues siempre será 0. Lo mismo, formo aquí una vertical descendente, 0, 0, 0, 0, 0. Recuerda por ahí matrices, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. O sea, cada nodo con el suyo pues no forma ningún arco porque yo con yo no hay nada. Listo, entonces, A con B, busquemos la B. De A sale hacia B, o sea que un 1, míralo acá está. De A hacia C, un 1. Pero la relación que existe de A con D no es en ese sentido, es al contrario, de D con A, o sea, un 0. Ahora Entonces ahí miremos, está mal, profe. ahí está mal, por eso le digo, ayúdenme a interpretar porque aquí tengo mis diferencias. Por eso les digo, aquí debería ser que un 0 Un cero. también. Claro. Eso, correcto. Este es por eso no podemos comer directo de lo que se encuentra en la red, porque hay ejercicios que pueden tener errores. Ujú. Ahora miremos acá. La B. La B solamente tendría indicación con la D. 0, 0, 0, 0 y la D. Véalo, acá está. Muy bien. La C. Solamente sería el 1 hacia la B y hacia la E. Hacia la B y hacia la E. Perfecto. La D. Con la A y con la E. Ay, con la C. Con la A, con la C y con la E. Muy bien. Y la E tiene con la A, perfecto. Con la B, perfecto. Con la C no tiene. Con la D tampoco. Y con la E no es. O sea que solamente hay ese error, ¿no? No, A con la I. Ah, con la E. Consultar si fuera un grafo, pero bidireccional, o sea, que no tuviera sentido específico. Entonces, si se cumplirían, por ejemplo, que A tiene con B, con C, con D y con E, ¿cierto? Todos Ya estaría. todo. La única sería la diagonal, ¿no? Quedaría 0. Los demás serían unos. O sería uno. Listo, listo. Listo, bien. Este ejemplariza todo, ¿no? Sí, sí, claro. Y formamos matriz, que es más compleja. Uno no sabe dónde aparezca esto en un examen, ¿ah? ¿Qué tal fuera así? Yo por eso estoy tomando pantallazo de todo. Ya tomémosle una foto. Tranquilo que todo eso les queda a ustedes descargable, no se preocupen. Y está quedando grabado, todo lo demás, no se preocupen. Recordemos que dentro de 8 días tenemos un ejercicio conceptual aquí, directo, rápido, muy bueno, sin problema. Vamos a analizar otro ejemplo que hay por acá, sencillo, así en este mismo estilo.
El mejor de todos ellos es cuando usted llegue a manejar, por ejemplo, el cubo de Rubí a modo grafo. ¿Ustedes qué creen? Qué calor. No, es mucho enredo. ¿Cómo se haría eso con tantas caras? ¿Cómo se haría? Una matriz, es lo mismo. Una matriz. ¿Pero sería qué tipo de matriz? O sea, ya sería tridimensional, creería yo. Tridimensional, sí, señor. Así es, tridimensional. Tendría X, Y y Z, ¿no? X, Y, Z, claro. Tiene que tener el ancho, Profe, el alto y la profundidad. es que igual esa teoría de grafos es aplicable para todo lo que tiene que ver con el proceso de animación y diseño en 3D. Es el concepto de para unir todo lo que son los puntos o conectores para esa animación. Claro. Recordemos que generalmente, a ver, vamos hasta incluso hablarlo al proceso del manejo con el diseño gráfico y con el hardware como tal. Hay algunas tecnologías con los diseños de software y hardware, con el OpenGL, con el SDK, y a partir de ellos, pues vienen las tarjetas de video direccionadas a trabajar de X o Y manera. Entonces, cada fabricante se va con su teoría. Generalmente, todo eso se vuelve matricial. Por eso encontramos que el dibujo usted lo puede hacer el giro, y por eso los test casi siempre de animación 3D o de aceleración por hardware o aceleración por software, es usted ver girar una figura y verla girar en 3D. Si usted alcanza a percibir como la forma de dicha figura, es porque la aceleración de dicho hardware está correcto, está en buena disposición, está en buena sintonía con el sistema operativo, con el software o con el juego, ¿cierto? Entonces, los gráficos que obtiene el software, las texturas, también tienen que estar compatibles en esa calidad. A mayor cantidad en la representación, es mayor consumo de memoria, mayor consumo de recursos en general. Entonces, por esa razón, pues, manejamos la cantidad de los núcleos con la cantidad de los registros, con la cantidad de la memoria caché y con la cantidad de la memoria RAM. Y ellos deben coincidir con la velocidad del reloj de tiempo real de tanto board con procesador y memoria para que todo configure como debe ser. Entonces, dicha representación tiene la complejidad matricial casi como lo que estamos viendo aquí hoy, en ese sentido, que el grafo se tiene que armar muy rápido, en unos nanoinstantes de segundos, porque pues la velocidad con que usted pulse posiblemente, bien sea el disparo, el movimiento, lo que sea, en la velocidad pues de la luz como tal o del elemento eléctrico, pues es muy instantáneo, pero la representación en pantalla ante el ojo humano y ante lo que son esas instancias, pues se necesita mucha precisión también. Por eso es el costo también de los software, por eso es a veces la diferencia entre usted comprar un firmware por allí ya montado, ya compilado, y usted tener que hacer algo desde cero para estos casos. Que no es lo mismo usted coger ese grafo ya a mitad de camino y ya sabiendo que hace X o Y cosa, a que usted empiece desde cero como una bola de plastilina a empezar a mirar cómo lo voy a trabajar. Entonces yo por esto generalmente lo de los grafos y los árboles
lo explico más a modo gráfico para comprender el manejo que se debe de llevar. ¿Por qué razón? Nosotros a nuestro nivel, por lo menos dentro de nuestros equipos, pues manejamos un árbol, manejamos un grafo muy sencillo. Y realmente no vemos su representación, pero si lo observamos aquí, por ejemplo, la interpretación sí la tenemos mucho más práctica, mucho más cercana. Entonces ya luego poder indicar o poder decidir, yo hago aquí rapidito un repaso con los compañeros que llegaron acá hace un ratico, desde el punto inicial, en donde hablábamos de estos elementos, con las notaciones, incluso me atreví a hacer una comparación con interconexiones eléctricas, servicios de agua o servicios de internet, a modo nodos. Aquí entre unas ciudades de España, por ejemplo, y también les comentaba que algo similar podía ocurrir, por ejemplo, no sé, de pronto Jesús conozca un poquito más cómo está distribuida la infraestructura de Mediacommerce con su ingreso del canal a Colombia, del canal de fibra óptica de Internet. Yo sé que la central está en Barranquilla y que es por donde ingresa el cable submarino que viene de Estados Unidos como tal, pero ya el ramal, la vertiente como se desprende, forma un grafo a nivel país que no sé de pronto él qué conocimiento tenga de ese modo infraestructura, porque a veces por software tenemos la posibilidad de administrar el grafo, es decir, de yo poder suspender en algún momento este adyacente, este vértice que voy a formar, porque también se puede romper, porque puede haber un fallo, entonces es un motivo en el que gráficamente nuestro grafo falla. No, sí, claro, profe, ahí en esa teoría de grafos, pues, en lo que tiene que ver con la parte de las redes, está totalmente relacionado y es la forma de representación de cómo funciona, por ejemplo, así dentro de la red Mediacommerce, toda la infraestructura está anillados y son nodos que se interconectan unos con otros y forman precisamente lo que muestran estas representaciones, diferentes relaciones o diferentes puntos de conexiones anillados y diferentes formas de transporte del tráfico por ellos, tanto a nivel físico como a nivel lógico, con protocolos de enrutamiento. Claro. Era una estructura ahí. Puede darse el caso, Jesús, que existan algunos nodos más fuertes que otros en cuanto a lo que es el manejo del anillo. O de pronto tenga usted, no sé, puede ser que algún proveedor le pueda pasar algo como esto. Tenga un modo de desplazamiento de datos que llega hasta un lugar en el que ya solamente desprende a los usuarios y no se convierte o no hay forma de darle un soporte de anillo. Sí, sí, total. Que depende solamente de este tramo y que si esta fibra aquí se rompe, se cayó totalmente todos los usuarios de ese sector. No hay forma de levantarlo si no se repara este tramo en este caso, ¿cierto? Sí, así es. Exacto. De allí que yo también les comentaba, en este caso pues de un grafo de lista, que como se lee, la lista de incidencias tiene la representación en cada una de ellas. Pero cuando es una lista adyacente, como la que se encuentra aquí, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo encontrar que cada uno de los vértices tiene un elemento adyacente del otro. Entonces esto causa una redundancia al caso de no ser dirigido. Pero también es muy posible que lo tengamos en ese estilo. A nivel de estructura matricial, pues les mostraba esta representación. En este caso,
desde el punto 1 o desde el valor 1 se dirige al 2 y del mismo 1 también tiene conexión al 3. Pero también desde el mismo 1 tiene conexión al 4. Entonces el 1 tiene comunicación con 2, 3 y 4. El 2 tiene solamente comunicación con el 1. El 3 tanto con el 1 como con el 4. Y el 4 tiene conexión tanto como con el 1 como con el 3. En este caso, por adyacencia. Si fuera dirigido, debería tener la pequeña flechita indicándose aquí cuál es su sentido. Ahora, con este ejemplo, sí lo tiene ya. Y esta sería la explicación de cada uno de ellos, de estos elementos. El punto A pasa al punto B, también pasa al punto C. Entonces encontramos un inicio, una etiqueta y un valor. Es un inicio, una etiqueta y un valor. Aquí se lo dejo para que lo revisemos pues. Indicándose a modo de estructura en programación, les decía que aquí era donde venía la recursividad, el famoso algoritmo de recursividad, por eso les indicaba a ustedes dentro de las clases una consulta que tenía que ver con esto. En donde la gran clase es el grafo, el gran elemento. De modo público es una estructura llamada nodo, pero también tenemos una estructura llamada arco. Dije, perdón. ¿Yo soy el único que estoy escuchando mal o...? Yo también escucho re mal, pero pensé que era yo. No, yo también estoy escuchando intercortado.